Esta conferencia Ah, comenzará a grabarse. bueno, pues entonces empiezo de nuevo porque se va a empezar a grabar ahora. La sesión de hoy tiene dos objetivos. El primero es presentar la intervención que va a hacer don Rafael Abril Manso en relación con los planes de reestructuración, con un programa ambicioso. Y la segunda es la encomienda que me ha hecho el turno de actuación profesional para trasladaros la decisión de crear un directorio de expertos en reestructuración en la especialidad, lógicamente, que contiene el turno de atención profesional dentro de las diferentes especialidades profesionales de cara a trabajar en los planes de reestructuración. Para pertenecer a esa lista de expertos en reestructuración se va a requerir, igual que cuando hemos decidido la incorporación de los administradores concursales, una formación específica y una experiencia. En los próximos meses, el turno de atención profesional anunciará la realización de varios cursos de formación específicos relacionados con esta materia y, lógicamente, con la selección que la comisión haga en relación con las solicitudes de inscripción en ese directorio, se tomarán, lógicamente, las decisiones oportunas. Ese directorio tiene por objeto el ponerlo a disposición de los juzgados de lo mercantil de cara a que, aunque sabemos que el experto en reestructuración es propuesto por el deudor en los planes de reestructuración o por los acreedores, el juzgado mercantil es el que designa o nombra a ese experto en reestructuración. Nuestra idea es informar a los juzgados que dentro del turno de atención profesional aparece esta nueva especialidad de cara a, como hemos hecho en las otras especialidades profesionales de administradores concursales, peritos, auditores de cuentas, expertos independientes, dar una garantía de calidad en el servicio que se va a ofrecer a la sociedad de estos profesionales que estén debidamente formados y que tengan una experiencia en ese ámbito profesional. En las próximas semanas, en los próximos meses y después de la próxima reunión de la Comisión del Turno de Atención Profesional, se os informará con más detalle de esta decisión de la creación de este directorio, que también, como conocéis, a nivel nacional ya se ha desarrollado por parte del Consejo General del Colegio de Economistas a través del REFOR y por parte del Instituto Censor de Juzgados de Cuentas a través del Registro de Auditores Judiciales. No me voy a enrollar mucho más porque tenemos una sesión, yo creo que muy interesante, pero también muy compleja por el contenido que nos va a exponer Rafael Abril, al cual es obligado a presentar. Si no conocéis, es magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón. Es doctor en Derecho y profesor asociado del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo. Tiene como una experiencia especial, además de la judicial, el haber sido asesor del Ministerio de Justicia durante los últimos años y en especial en la tramitación del Estatuto de los Administradores Concursales, que se ha quedado en el borde para haberse aprobado, pero que todavía, lógicamente, todos esperamos que algún día vea la luz. Sin más, os pido que tengáis los micrófonos apagados y las cámaras apagadas y que, por otro lado, podéis hacer cualquier pregunta, ya sea a través del chat que tenéis como servicio dentro de este webinar o desconectando el micrófono y de viva voz haciendo las preguntas que consideréis oportunas. El contenido, como decía, de la presentación de Rafael Abril tiene dos partes. Una, hablar con carácter general de los planes de reestructuración y otra, hablar de este profesional que he introducido anteriormente, del experto en reestructuración y en relación con su estatuto y su nombramiento. Sin más, Rafael, te agradecemos lógicamente que estés con nosotros y adelante, a ver, con el ánimo de que cualquier cuestión que se plantee de verdad
que esto tiene que ser una sesión práctica y así van a ser las siguientes, intervengamos en aquello que consideremos que conviene aclarar. Gracias. Egunon, antes de dar comienzo a mi intervención, yo quisiera mostrar mi agradecimiento pues, al turno de actuación profesional del Colegio Vasco de Economistas y muy especialmente a don Alfonso Gómez Bilbao, que ha hecho una presentación generosa de mi persona, y también a doña Nerea Bastida, porque son las dos personas que han de responsabilizarse de haberme traído hoy aquí. Son quienes me han invitado a participar en esta interesante, necesaria y espero práctica jornada formativa, pero la idea me parece muy buena. Creo que tenemos que todos los operadores jurídicos que de alguna manera intervenimos activamente en el mundo de la reestructuración empresarial, tenemos que dar a conocer en qué consiste este conjunto de herramientas que fundamentalmente lo que pretende es evitar una situación liquidativa en un concurso de acreedores. Mis agradecimientos y también mi traslado de la responsabilidad. Espero no defraudarles y haberme merecido la invitación que me han cursado. Bien, como indicaba perfectamente Alfonso, nos encontramos con dos bloques en el día de hoy. Ni que decir tiene que me pueden interrumpir en cualquier momento para formalizar cualquier cuestión o a través del chat, y seguro que será objeto de debate y que nos enriquecerá a todos, porque en el fondo estamos caminando por un terreno en el que cada uno va haciendo sus aportaciones. Los hay que desde el mundo de la experiencia profesional y los hay que desde el mundo de las decisiones judiciales. Pero lo cierto es que esta materia de la reestructuración empresarial llevamos con ella, va para 3 años en el mes de septiembre. Es la ley 16/2022 que actualizó en esta materia y traspuso la directiva comunitaria de 1023/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, y este es, digamos, el primer paso que se ha hecho en esta materia. Creo que es un paso exitoso. Yo creo que antes de empezar a hablar de lo que es la regulación legal, de lo que es el ámbito de aplicación, etcétera, me gustaría dar como 4 o 5 pinceladas de cuál es la experiencia que vamos teniendo los órganos judiciales sobre los planes de reestructuración. En primer lugar, cada vez vamos siendo más escrupulosos y más rigurosos, porque cada vez vamos teniendo también más experiencia en la decisión en relación a los planes de reestructuración, y me doy cuenta, o nos damos cuenta, de que los principales problemas se centran fundamentalmente desde el punto de vista judicial en la homologación de los planes de reestructuración. No es fácil siempre, sobre todo cuando hay acreedores que se oponen o impugnan el plan. Es un momento muy crítico. Ese y el momento previo a su elaboración. Muchas gracias. Pero podemos decir que fundamentalmente Isabel, sí, aquí arriba. nosotros nos enteramos tardíamente de qué es lo que se ha negociado por fuera del procedimiento judicial, ¿no? Luego, predominantemente en los órganos judiciales vemos que el presupuesto objetivo de los planes de reestructuración sigue siendo el de la insolvencia actual o el de la insolvencia inminente. Como bien saben, se introduce el concepto de insolvencia probable para los planes de reestructuración con la ley 16/2022, y podemos decir que a día de hoy, con casi 3 años de experiencia, los juzgados estamos trabajando con planes de reestructuración basados en situaciones de insolvencia actual o, en su caso, de insolvencia inminente, pero en la mayoría de los casos de insolvencia actual. Luego, sí es verdad que no hay un patrón claro respecto de la comunicación de inicio de las negociaciones y de la situación de insolvencia. Las empresas suelen llegar en diferentes situaciones a esa comunicación, pero sí es verdad que el mecanismo de alerta temprana ideado por la directiva comunitaria nos ha venido muy bien para que el verdadero
derecho de la insolvencia hoy lo protagoniza el derecho preconcursal. Eso es una realidad que lo vemos en los juzgados y que además, lo apuntaba Alfonso, no sé si en la presentación o incluso antes, cuando estábamos comentando antes de abrir la pantalla a todos los asistentes, que el derecho preconcursal fundamentalmente nos permite jugar con unos tiempos y con unas situaciones que hasta ahora eran inexistentes. Y esto se ha convertido en la regla general. Dentro de lo que la experiencia mía de 3 años me dice es que los planes de reestructuración no solo están pensados para grandes empresas, también para pequeñas e incluso, yo diría que en la mayor parte, medianas empresas. En el ámbito de las microempresas también existe una regulación detallada, aún más ágil, más ágil y más precisa, me atrevería a decir, de lo que ocurre con carácter general para los planes de reestructuración en el procedimiento ordinario para cualquier tipo de empresa que no reúna los requisitos para ser microempresa. Pero lo que sí se apunta es que mayoritariamente sigue siendo el deudor quien solicita los planes de reestructuración. Tenemos algún caso excepcional, llamativo. Es el caso, por ejemplo, de Celsa, en el que fue presentado por los acreedores. Ese es un tema muy, muy, muy peculiar. El tema de Celsa, para que se hagan una idea, si alguien no conoce con cierto detalle cómo ha sido la reestructuración de Celsa, pues el mismo día que entró en vigor la ley 16/2022, esto es el 26 de septiembre de 2022, ya estaba encima de la mesa del juez de lo mercantil de Barcelona una propuesta de nombramiento de una empresa de reestructuración empresarial y un plan de reestructuración. Es decir, el mismo día que entró en vigor la ley. ¿Por qué? Porque estaban cansados de perder dinero los acreedores y con un pasivo superior a 3.000 millones de euros, los acreedores pretendieron tomar el control de la sociedad. Pretendieron y lo consiguieron. Podemos decir que eso es algo excepcional. Y era una situación casi de ahogo absoluto en el que una empresa familiar pues llevaba el control absoluto de la empresa y las decisiones, abocando a los acreedores a situaciones de arrastre y de ampliaciones de capital sucesivas que no parece que fuera la mejor solución más que para ir aumentando la bola o los créditos que mantenían los acreedores frente a esa empresa. Luego, en cuanto a los tipos de planes que se están presentando, yo digo que la mayor parte, y estadísticamente así se demuestra, son planes no consensuales. Yo diría que 3/4 partes de los casos que se vienen analizando en cuanto a los planes de reestructuración que existen en los juzgados de lo mercantil, la mayor parte son planes no consensuales. Y luego, sin duda alguna, el punto clave de un plan de reestructuración es el del perímetro de afectación. Claro, en muchas ocasiones el perímetro de afectación lo delimita quien propone el plan y lo delimita, por tanto, el propio deudor. Esto suele ser un caballo de batalla mercantil para la definición y delimitación del perímetro de afectación de ese plan de reestructuración. Otro de los problemas, sobre todo al principio, yo creo que el protagonismo durante finales del año 2022 y prácticamente gran parte del año 2023 fue la formación de clases. Porque, como bien saben, la formación de clases es determinante, sobre todo, para alcanzar las mayorías que se requieren en la ley. Y es un elemento central en los planes de reestructuración empresarial que prácticamente ha protagonizado pues casi todos los litigios, ya digo, de finales del año 2022 y durante el primer semestre del año 2023. Yo en Gijón tuve un plan de reestructuración. Sí. Sí. En el que fundamentalmente, que eso es lo que ocurre casi siempre en los planes de reestructuración, que al principio lo que pretendemos es conseguir las mayorías necesarias
para favorecer la aprobación del plan de reestructuración. Y ha habido mucha trampa, pero es que son trampas, entre comillas, que permite la ley. Como bien saben, en la formación de clases, lo principal es agrupar en clases a acreedores que tengan un interés común. Ese es el principio general. Y luego, dentro de cada uno de lo normal es que se clasifiquen primero por rangos, es decir, los ordinarios, exceptuando las clases que obligatoriamente nos fija la ley, los financieros, los créditos de derecho público, pues luego se agrupan, por ejemplo, en créditos ordinarios o en créditos subordinados, o en créditos con privilegio especial, que también los que están afectados por garantías reales tienen que constituir una clase aparte. Pero es que dentro de los ordinarios nos podemos encontrar a su vez con diferentes clasificaciones. Por tanto, dentro del mismo rango puede haber subclasificaciones en atención a causas que lo puedan justificar. Y aquí es donde se suele hacer mucha trampa. Es decir, acabamos objetivando, entre comillas, ciertas clases de acreedores para que, teniendo una mayoría, no necesariamente una mayoría de los créditos, sino una mayoría de las clases, nos permita aprobar el plan de reestructuración. Bueno, ha habido una ingente jurisprudencia, sobre todo audiencias provinciales, sobre el tema de la formación de clases, y es un tema muy, muy interesante y que va a condicionar mucho la ulterior aprobación o no de un plan de reestructuración. Luego, sin duda alguna, el protagonismo en los planes de reestructuración lo tienen los expertos en reestructuración. Luego veremos un poco su estatuto actual. Y algo que yo pensaba que sí iba a ocurrir y que, sin embargo, no ha venido ocurriendo es la capitalización de los créditos. Tenemos un ejemplo claro y cercano en el tiempo, que es el de Duro Felguera. Ahí entra la SEPI con 120 millones de euros y todo el mundo pensaba que cuando la situación de insolvencia era ya una insolvencia actual y que habría que, por tanto, acudir a la situación de preconcurso, una medida de control de la empresa sería la de la capitalización de los créditos y, sin embargo, la SEPI no ha entrado en ello. Es decir, yo veo que los acreedores están siendo bastante prudentes para no capitalizar sus créditos y no convertirse en socios de las empresas concursadas porque no se fían mucho de cuál va a ser finalmente la solución a esa inicial situación de reestructuración o viabilidad empresarial. Luego, otro de los temas que han tenido un gran protagonismo ha sido la regulación, la nueva y novedosa regulación de la financiación interina y de la nueva financiación, porque, en particular, por su inclusión entre los créditos afectados y también por la protección que le dispensa el legislador. Y luego, por último, decir que sí que se ha notado en los juzgados de lo mercantil un incremento de la litigiosidad en el ámbito propio de los planes de reestructuración. Esto ya no es un experimento con gaseosa, esto empieza a ser claramente pues unas empresas, pero con una rigurosidad en cuanto a la observancia de los trámites legales y a que realmente la finalidad última sea la de darle viabilidad a la empresa. Es que si no, la trampa al inicio puede servir, pero finalmente se va a descubrir. Uno de los temas también que hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, no sé si están ustedes al tanto de ello o no, es el tema de las prórrogas en la comunicación, de la apertura de negociaciones con los acreedores. Ese es un tema muy debatido últimamente porque, claro, los tiempos no son los mismos para el órgano judicial que para la empresa que está en una situación de insolvencia. El cronograma de la empresa en insolvencia es distinto y además es distinto según el volumen que tenga la empresa también y según otro de los aspectos para mí clave es que existan o no créditos de derecho público afectados. Eso es muy importante. Muy importante porque los tiempos de la administración no son los tiempos de las empresas ni tampoco los tiempos de los juzgados.
La administración funciona con otros patrones temporales y muchas veces es muy difícil, todos lo sabemos en nuestra experiencia diaria, lo que era trabajar con la Sareb, por ejemplo. Cuando te ponías a contactar con ellos con la idea de que prestasen su consentimiento para poder liquidar o adjudicar un bien inmueble con una garantía, cuando la garantía era superior al crédito y nos planteaba problemas de que requería la venta por debajo del precio de la garantía, el consentimiento del acreedor privilegiado, pues hemos tenido grandísimos problemas en los juzgados de lo mercantil para obtener ese consentimiento, no porque no lo quisieran dar, sino por razones puramente burocráticas y de atención a las necesidades de los órganos judiciales. La administración, por tanto, tiene sus propios plazos, sus propios tiempos y creo que en empresas que se juegan mucho, es el caso, por ejemplo, de Duro Felguera, nos damos cuenta de que no son tiempos que converjan, sino que son más bien paralelos. Ahora entrando ya de lleno en la explicación, ya repito que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿vale? Los planes de reestructuración presentan un ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. ¿A quiénes se aplican los planes de reestructuración? Evidentemente a empresarios, sean personas físicas o personas jurídicas, y también a los grupos de sociedades. ¿Y a quiénes no se aplican? Pues miren, no se aplican a consumidores, a personas físicas no empresarias. No es que no se apliquen, sino que se aplican con determinadas particularidades a las microempresas que se regulan por el procedimiento especial del libro tercero del texto refundido de la ley concursal, y también luego a entidades financieras, aseguradoras, organismos públicos y entes del sector público que tienen, por tanto, una regulación específica y que lo sabemos ya desde tiempos inmemoriales, desde que la ley concursal en el año 2004 empezase a funcionar, que estas entidades tienen un régimen especial en cuanto a su insolvencia y en cuanto a su liquidación. En cuanto al ámbito objetivo, el requisito o presupuesto objetivo necesario para poder tramitar y aprobar un plan de reestructuración es que la empresa se encuentre en situación de insolvencia, ya sea inminente o actual, pero también en situación, que esa es una de las novedades de la Ley 16/2022, de probabilidad de insolvencia, es decir, cuando se advierta que en un plazo no superior a 2 años la empresa puede encontrarse en una situación de insolvencia. Y los ámbitos objetivos de la insolvencia a las que puede afectar los planes de reestructuración, pues puede ser tanto al pasivo, para renegociar las deudas, como a la estructura propia del activo, por venta de activos, o puede afectar a los fondos propios, ¿sí?, para convertir deuda en capital, o bien sin más, a todo lo que es la estructura operativa de la sociedad o de la empresa, que es la reestructuración organizativa, y permite la posibilidad de adoptar diversas medidas, y los efectos propios de la aprobación de un plan de reestructuración pues son desde la suspensión de ejecución del mismo hasta la modificación o la resolución de contratos, ¿no? La nueva regulación de los planes de reestructuración permite el arrastre, permite extender sus efectos a los acreedores o a determinadas clases de acreedores que sean titulares de créditos que estén afectados y que no hayan votado a favor del plan. Es decir, el plan de reestructuración no es un instrumento favorable solo para aquellos que lo votan que votan su implantación o su aprobación. No, también los que hayan votado en contra, pero al final se imponga el plan, van a resultar afectados por el plan. Y lo mismo ocurre en el caso de los socios de una persona jurídica cuando estos no hayan aprobado el plan. Es decir, el deudor, persona jurídica, aprueba el plan y hay socios que no están de acuerdo. Normalmente suelen ser socios minoritarios. ¿Y qué ocurre? No importa que no lo hayan aprobado, no importa que no hayan votado a favor. Lo importante es que haya sido aprobado porque les va a afectar, ¿no? Y como les decía un poco a la introducción, al inicio,
Los planes de reestructuración son fundamentales para otorgar una viabilidad a la empresa, pero en muchas ocasiones nos encontramos con la necesidad de contar con una financiación interina durante el tiempo que dura la tramitación del plan de reestructuración y con nueva financiación. Es casi habitual el que haya que inyectar dinero a una empresa que está en situación de reestructuración empresarial. ¿Y qué ocurre en estos casos? Que la directiva y su transposición con la Ley 16/2022 lo que ha establecido es una protección especial para esa financiación interina y para esa nueva financiación, con la evitación de la posibilidad del ejercicio de acciones rescisorias, con la imposibilidad de ejecutar luego avales cuando estos hayan servido para esa financiación interina o nueva financiación, y es verdad que hay un impasse de tiempo que es fundamental porque si no, los planes de reestructuración no sobrevivirían. Y digo no sobrevivirían porque es muy difícil acometer, sobre todo en grandes empresas, estos planes de reestructuración. A veces por falta de tiempo no logran la viabilidad deseada y en otras ocasiones, como les decía, los tiempos no son los mismos para los acreedores afectados. Y esto tiene una trascendencia importante porque aprovecho, Alfonso, si te parece, para introducir antes de nada, y porque además afecta al ámbito preconcursal y más concretamente al ámbito de la comunicación de apertura de negociaciones, el tema de la prórroga o no, y especialmente de la segunda prórroga del plazo de la comunicación. No, me parece, perdóname, así te dejo respirar un poco. Después del repaso de la experiencia y ahora en el contenido, este aspecto que vas a comentar ahora es importante porque tenemos la idea de que hay juzgados de lo mercantil y dentro de la misma provincia, en este caso el 1 y el 2 de Bilbao, que el 1 sí admite diríamos, la prórroga de la segunda prórroga. La ley permite 3 más 3 meses y después de esos 3 meses, si no se consigue presentar el plan, bueno, pues habrá que ir al concurso en el caso de que la empresa siga en insolvencia. En el caso del número 1, Marcos Bermúdez permite o autoriza esa prórroga o esa extensión de la segunda prórroga y en cambio en el número 2, Igor Oyarbide, pues no admite esa prórroga. Y yo creo que es importante, nos gustaría a los operadores, a los profesionales, tener un criterio más claro, no solo ya que si el plan cae en un juzgado al cliente le puedes decir que no se preocupe porque va a haber prórroga y resulta que si cae en otro le tienes que decir que hay que correr porque en ese juzgado no se admite la ampliación de esa segunda prórroga. De todas maneras, yo no sé si la prórroga es beneficiosa o perjudicial, porque hay que estar en el momento oportuno con la negociación con los acreedores y en la situación en que se encuentra el deudor cuando se le asesora en este tema de los planes de estructuración y realmente el tiempo lo deteriora todo. Es decir, nos queramos o no queramos, mientras que estamos trabajando en los planes de reestructuración, pues los bancos recortan las líneas, los proveedores exigen el pago al contado, los clientes empiezan a cambiar o por lo menos a hacer pedidos a otros proveedores, es decir, a otros competidores del deudor, y esto se complica. Es decir, vuelvo a decir, independientemente de la decisión judicial de la prórroga o no, yo no sé si la prórroga es beneficiosa o perjudicial. Entonces, bueno, ahí lo dejo y continúa con la opinión sobre el tema de la prórroga. Gracias, Alfonso. Gracias. Yo, primero, quiero decir que soy muy respetuoso con las resoluciones de mis compañeros. Y aunque pueda parecer un poco gallego en esta afirmación, creo que todos tienen razón. Y todos tienen razón por un problema de inseguridad jurídica, y es que la ley no lo aclara. Si nos cogemos el artículo 607, para los defensores de la postura de conceder una segunda prórroga,
pues se encontrarían con que no lo prohíbe expresamente, cosa que sí ocurre en el caso del procedimiento especial de microempresas en el artículo 683, donde dice que solo cabrá una prórroga y como lo contempla como especialidad, hay que entender, a sensu contrario, que evidentemente si eso es una especialidad del procedimiento de microempresas de que solo haya una prórroga, significa que para el procedimiento ordinario o común no hay una limitación a una única prórroga. Bien. Claro, pero si nos vamos a la tesis, por ejemplo, de Sigor, en la que dice que no cabe más que una única prórroga, yo creo que en la exposición de motivos o el preámbulo de la ley le da la razón. Le da la razón porque expresamente habla de una única prórroga, que luego no se trasladó al contenido del artículo 607, vale, eso es así, pero si nos leemos los antecedentes históricos y legislativos de la norma, parece que tiene razón el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao y no el número 1. ¿Por qué? Pues porque en el anteproyecto de ley, de lo que luego sería la ley 16/2022, había un artículo, el artículo 610, que decía que podía prorrogarse la comunicación de la apertura de negociaciones hasta un límite máximo de 12 meses. En línea, por tanto, con la directiva comunitaria, que prevé, a diferencia de la legislación española, no plazos de 3 meses, sino de 4, y preveía un primer plazo de 4 para la comunicación con 2 prórrogas máximas de 4 meses cada una hasta alcanzar los 12 meses. Por tanto, este anteproyecto sí lo permitía, pero luego cuando pasa a ser proyecto, el artículo 610 desaparece. Sin embargo, no desaparece, mejor dicho, se establece en el preámbulo que simplemente haya una prórroga y luego el artículo 607 pues tiene una redacción francamente penosa. Me van a permitir, voy a ver si lo localizo, el 607. Digo penosa porque en 607.1 dice, antes de que finalice el periodo de 3 meses a contar desde la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, el deudor o los acreedores que representen más del 50% del pasivo que en el momento de la solicitud de la prórroga pueda resultar afectado por el plan de reestructuración, deducido el importe de los créditos que en su caso de concurso tendrían la consideración de subordinados, podrán solicitar del juez la concesión de prórroga. ¿Vale? Es decir, antes de que finalicen 3 meses podemos solicitar la prórroga de los efectos de esa comunicación por un periodo de hasta otros 3 meses sucesivos a la ya concedida. Esto de a la ya concedida da a entender que ya se concedió una prórroga anterior, porque si no, no tiene sentido explicarlo. Y si ya se concedió una prórroga anterior, estaríamos hablando de la segunda. Y sin embargo, es contradictorio con que no prevea expresamente la concesión de una segunda prórroga. Entonces, esto ha dado lugar a 2 interpretaciones y puedo decirles que a mí se me ha planteado porque es la última que ha ocurrido en España. Hace tan solo unos días, pues con el tema de Duro Felguera, me ha tocado decidir precisamente si cabe o no una segunda prórroga. Y como les decía, el cronograma de Duro Felguera, por ejemplo, pues es un cronograma que se solicita el preconcurso en diciembre, pero recordar el 11. Esta conferencia el 11 de comenzará a diciembre de grabarse. 2024 y han pasado 6 meses, primero unos 3 meses iniciales, luego una prórroga de 3 meses y llegó el momento de la verdad. ¿Vamos a concurso o concedemos alguna prórroga más? Yo creo, y esta fue mi decisión, que hay que atender al caso concreto. ¿Por qué? Porque el legislador nos da una herramienta que interpretándola conforme a determinados criterios hermenéuticos resulta que podemos, desde el punto de vista literogramatical, no nos aclara nada, porque no nos dice que pueda concederse una segunda prórroga, pero sí nos habla de a la ya concedida, lo que permite pensar que ha habido una previa, con lo cual sí hay
ya la posibilidad de una segunda prórroga. Por tanto, el criterio literogramatical no nos ayuda en nada. El criterio histórico legislativo, yo diría que teniendo en cuenta los antecedentes, la conclusión es que no es posible una segunda prórroga. Claro, el criterio contextual o sistemático parece dar a entender que sí cabe una segunda prórroga. ¿Por qué? Porque viendo dónde se regula el procedimiento ordinario y dónde se regula el procedimiento especial de microempresas, que son distintos, y el segundo contiene unas especialidades para diferenciarlo del primero y prevé que no haya más que una única prórroga, lo que significa que en el ordinario cabe más de una prórroga. Y llegamos al último criterio, que sería el criterio sociológico. Y en el criterio sociológico, ahí hay que estar al caso individualizado. Y en el caso de Duro Felguera, piensen ustedes que estamos hablando de una empresa cotizada. Una empresa que lleva desde el año 1905 cotizando en bolsa. Una empresa que prácticamente lleva 200 años de funcionamiento en el mercado. Una empresa con 1.500 trabajadores. En caso de duda, fíjense, es una máxima propia del derecho laboral, indubio pro operario, pero es que aquí va a haber unos ERES y va a haber unas afectaciones de las relaciones laborales importantes, con lo cual no veo tampoco incompatible la aplicación de que en caso de duda haya que optar por la posibilidad de una segunda prórroga. Y además, no necesariamente agotadora del plazo de esos otros 3 meses, porque como no se prevé y no se prevé por un tiempo determinado, pues en este caso el proponente o el deudor, que fue Duro Felguera, su propuesta era de ampliar el plazo en la segunda prórroga hasta el 31 de julio, es decir, ni siquiera agotando el plazo de los 3 meses que iban desde el 11 o el 12 de junio, 12 más bien, por consecuencia del día añadido por el apagón sufrido en el mes de, yo creo que fue en el mes de mayo o a principios de junio, finales de mayo. Entonces nos encontramos con que yo creo que en este caso concreto, teniendo en cuenta las particulares circunstancias que concurren en la sociedad concursada, era necesario conceder una segunda prórroga por ese tiempo limitado hasta el 31 de julio. Pero repito, soy respetuoso con las tesis de cada uno de mis compañeros porque, aunque la mayoritaria es la de la concesión de la prórroga, de la segunda prórroga, incluso hay una resolución de un compañero mío de Oviedo, Miguel Linera, que ha concedido una tercera prórroga, amparándose pues, en la primacía y el efecto directo del derecho comunitario sobre el derecho nacional, y que como el derecho comunitario prevé un tiempo límite máximo de hasta 12 meses de duración del procedimiento de comunicación de apertura de negociaciones, en ese sentido, pues nada impide, según él, que se agote con una tercera prórroga de hasta 3 meses que completaría los 12 inicialmente previstos, ya digo, del artículo 610 del anteproyecto, pero que hoy en día no está, permitiría la posibilidad de una segunda, incluso una ulterior prórroga. Sin embargo, hay que ser muy cauteloso. Hay que ser muy cauteloso y desde la cautela y el examen concreto de los argumentos y de las circunstancias de la deudora, pues yo he entendido que en este caso podría seguirse la tesis mayoritaria de conceder una analizada a través de Nerea para que la tengan, y bueno, es una resolución de 14 folios donde voy profundizando en las dos tesis, en las resoluciones que avalan una y que avalan otra, y yo doy algún argumento más. Y uno es el que les acabo de explicar, que los tiempos no son los mismos cuando hay crédito público afectado, ¿eh? Y las administraciones públicas tienen sus propios, digamos, programas temporales y a veces no coinciden con los que establece el legislador. Bien, ese es un tema importante, como les acabo de decir. Otros temas que tenemos que ir abordando para ir viendo un poco, aunque sea someramente, distintas cuestiones de los planes de reestructuración es qué créditos son y qué contratos los que van a resultar afectados por los planes de reestructuración. Los créditos, en principio, todos. Claro, esta fórmula de enunciación de que todos los créditos pueden resultar afectados, es decir,
todos aquellos que puedan sufrir una modificación de sus términos, de la fecha de vencimiento, del principal, de la cuantía de los intereses, de las conversiones en créditos participativos o en créditos subordinados. Parece que es muy amplia, pero luego llega el legislador y eso, llega Paco con la rebaja y prácticamente no quedan tantos créditos. ¿Por qué? Porque los créditos por alimentos derivados de una relación familiar, de parentesco o de matrimonio quedan excluidos, también los de responsabilidad civil extracontractual y, por último, los créditos derivados de relaciones laborales. Asimismo, los créditos futuros, es decir, créditos que nazcan de contratos que estén en aplicación y que se mantengan en vigor, pero que generan al futuro determinados créditos, no van a quedar afectados por el plan de reestructuración. Y tampoco, aunque dice en principio que sí, esa es la técnica legislativa, los créditos de derecho público. ¿Por qué? Porque dice que respecto de los créditos de derecho público sí pueden resultar afectados. Pero luego son tantos los requisitos que deben concurrir para que puedan resultar afectados que prácticamente lo que es regla general se convierte en excepción. Por ejemplo, dice que no puede el crédito público quedar afectado si lo que se pretende es reducir el importe. Por tanto, en un plan de reestructuración no cabe la quita del crédito público. Tampoco es posible cambiar la ley aplicable ni el deudor. Es decir, no podemos sustituir un deudor por otro cuando estamos hablando de administraciones públicas. Tampoco cabe la posibilidad de modificar ni extinguir las garantías que tuvieran estos créditos públicos. No cabe la posibilidad de convertir el crédito público en acciones o participaciones sociales. De hecho, fíjense que cuando la Sociedad de Participaciones Industriales, la SEPI, o el Fondo de Ayuda a las Empresas en Situaciones de Insolvencia conceden préstamos a estas empresas, no cabe la posibilidad de capitalizarlos, de convertirlos en acciones o participaciones sociales. Por tanto, ese es un límite legal que es prácticamente imposible de saltarse cuando estamos hablando de crédito público. Y luego, claro, fíjense, normalmente las grandes empresas cuando entran en situaciones de crisis y de insolvencia, a los primeros a los que adeuda algo, sobre todo cuando tiene muchos trabajadores, es a la Seguridad Social y también a la agencia tributaria. Y uno de los requisitos para que el crédito público pueda resultar afectado en un plan de reestructuración es estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. Así que es muy difícil que el crédito público pueda resultar afectado. Además de que los tiempos o los plazos de esos créditos están también limitados. Es decir, ha de tratarse de créditos que deben tener una antigüedad inferior a 2 años. Desde que la fecha de su devengo, conforme a la legislación particular, tanto tributaria como de seguridad social, hasta la fecha de que se presente en el juzgado la comunicación de apertura de las negociaciones. Por tanto, son créditos con una vigencia temporal muy limitada. Y además, añadimos otro requisito. No es que sean muy modernos los créditos, es que además hay que pagarlos muy rápidamente. En plazos de 12 meses a contar desde la fecha del auto de homologación del plan de reestructuración, eso con carácter general, o 6 meses desde la fecha del auto de homologación del plan de reestructuración, en el caso de que sobre esos créditos se hubiese concedido un aplazamiento o un fraccionamiento previamente conforme a la legislación tributaria o de seguridad social. Como pueden ver, parece que sí pueden quedar afectados los créditos de derecho público, pero en la práctica son tantos los requisitos de antigüedad del crédito, de fecha en la que tiene que satisfacerse, de imposibilidad de convertirse en participaciones sociales o en acciones, de estar al corriente del pago de los créditos de seguridad social y tributarios que prácticamente... Sí. Rafael. Cuando una gran empresa entra en esa situación con crédito público es intocable. Bueno, Rafael, sí, te agradezco. En relación con el crédito público, ya que
has invertido un rato lógicamente, en informarnos de cuáles son la situación y las características que puede tener el crédito público dentro de un plan de reestructuración. Hace bien poco creo que se ha comentado que en algún plan de reestructuración se ha propuesto la afección de un crédito público, pero en el arrastre, en su calificación de ordinario y de subordinado. Es decir, la calificación concursal que tiene el crédito público, sabemos todos que es y voy a hablar de los antiguos artículos 91.2 y 91.4. En el 4 es el 50% del crédito público, ya sea de Hacienda o de la cuota patronal de la Seguridad Social, y el otro 50% de esa parte del crédito es ordinario. Creo que hace bien poco se trató en algunas jornadas o en alguna reunión de profesionales sobre la posibilidad de arrastrar a esa parte del crédito público que en su caso tendría un rango concursal de ordinario. ¿Esto es posible o es crédito público entero y por lo tanto ninguna de su cuantificación y clasificación puede ser afectada por arrastre? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la pregunta, Alfonso, porque es un problema que tenemos, pero heredado ya también de la legislación española anterior, por ejemplo, en el ámbito de la exoneración del pasivo insatisfecho. Es decir, se puede arrastrar crédito ordinario, se puede involucrar crédito ordinario con independencia de que lo titule una administración pública o no. Y bueno, me parece muy original la idea, pero yo soy para esto bastante riguroso. Yo creo que no. Yo creo que cuando el legislador habla de crédito público no diferencia las clases de ordinario, subordinado o privilegiado del crédito público. Habla de crédito público. Por tanto, incluir como cualquier otro crédito, con independencia de quién sea el titular, a los créditos ordinarios para que puedan resultar afectados por un plan de reestructuración, creo que se salta la literalidad de la norma en cuanto a los requisitos para el crédito público, para que el crédito público pueda resultar afectado. Todo el crédito público. No habla del crédito privilegiado público. No hace esas diferenciaciones. Con lo cual, nos vamos a encontrar en los próximos meses seguramente con una cuestión perjudicial que bueno, pues exija del Tribunal de Justicia pues una interpretación, pero me da a mí, yo creo que en su día, con el texto refundido de la ley concursal, cuando la exoneración del pasivo insatisfecho pues excluía la posibilidad de que el crédito público resultase afectado más allá de esos primeros 5.000 y el 50% de los segundos 5.000, que contempla los artículos, creo que es, si mal no recuerdo, 487, quinto, perdón, del texto refundido de la ley concursal. El Tribunal de Justicia ha dicho que es todo el crédito y además que es soberano el país, miembro de la Unión Europea, para establecer las limitaciones siempre y cuando respete el considerando 23 de la directiva, y esto me parece que la solución que vendría desde Europa sería la misma. Es decir, el Estado es soberano para otorgar la protección que quiera dispensar a su crédito público, y si no establece ninguna clasificación dentro del crédito público por razón de la privilegiado, ordinario o subordinado, evidentemente, cuando hablamos de crédito público estaría incluido ahí todo el crédito público. Esa es mi interpretación, que creo que además es coherente con los antecedentes jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia, aunque sea en otros ámbitos como pudiera ser el de la exoneración del pasivo insatisfecho. Gracias. Bien, avanzamos un poco más. Les decía los créditos afectados y los contratos. En cuanto a los contratos afectados, en principio, cuando se trate de contratos que contengan obligaciones recíprocas y estén pendientes de cumplimiento, la homologación del plan de reestructuración por sí mismo no les va a afectar. De manera que cualquier cláusula que se establezca para suspender o modificar las obligaciones de ese contrato se tendrán por no puestas y serán nulas de pleno derecho, ¿vale? Eso en principio. Y cuando se trata de contratos que son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor,
en principio no podrá ni suspenderse, ni extinguirse, ni tampoco resolverse anticipadamente por el hecho de que el plan de reestructuración implique un cambio de control del deudor. Una novedad importante en el ámbito de los contratos que puedan resultar afectados es que los contratos de alta dirección, es decir, los contratos de consejeros ejecutivos o de altos directivos, sí pueden resultar afectados y, de hecho, resultan afectados por los planes de reestructuración. En caso de extinción y en el supuesto de que no exista acuerdo, el juez puede moderar la indemnización que le corresponda a este alto empleado, alto directivo, de manera que cualquier pacto que hubiera establecido el alto directivo en el contrato para su finiquito y para su indemnización, evidentemente puede resultar afectado por el juez y limitarlo pues, a los límites máximos que establece la legislación laboral para el despido colectivo. Y en el caso de suspensión, también cabe la posibilidad de que el juez entienda que no va a suspenderse el contrato, sino a extinguirse, porque sea favorable para la reestructuración empresarial, o al revés, se puede extinguir también por la voluntad del alto directivo, siempre y cuando lo haga con un preaviso que establece la ley, que es de 1 mes, y en todo caso, por supuesto, conservando el derecho a la indemnización que se establece con los límites propios del despido colectivo. En cuanto al contenido de aquí no me voy a extender mucho, porque hay un precepto, que es el artículo 633 del texto refundido, que nos dice qué es lo que debe contener un plan de reestructuración. Por supuesto, la identidad del deudor, la identidad del experto en la reestructuración, si es que ha sido nombrado. Muy importante es la memoria, es decir, la descripción de qué es lo que ha llevado a esta empresa a la actual situación de insolvencia, si esta es actual, es inminente o probable, y el alcance de las dificultades que tiene el deudor para hacer frente a sus créditos. Por supuesto, un inventario con expresión del activo y del pasivo, una lista de los acreedores perfectamente detallada, de la relación de los contratos que puedan quedar resueltos en virtud del plan, si los derechos de los socios resultan afectados, también el valor nominal de sus acciones o de sus participaciones sociales, la relación de aquellos acreedores o socios que no van a quedar afectados por el plan, y si puede ser de forma individual y si no, por clases, o si puede ser por ambas, en ambos casos. También la justificación, por supuesto, de por qué no van a quedar afectados por el plan de reestructuración. Sin duda alguna, las medidas de reestructuración debidamente justificadas que se van a adoptar y, por supuesto, el elemento esencial que es el plan de viabilidad, además de dar cumplimiento pues, a la previsión legal de facilitar información y proponer consulta a los representantes legales de los trabajadores que puedan resultar afectados por el plan de reestructuración y, lógicamente, si va a resultar afectado el crédito público, es necesario justificar ya en el plan de reestructuración que estamos al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de seguridad. Aprovechando Tenemos que aportar las comunicaciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social de que efectivamente esto es así para que no podamos, para que no nos echen atrás el plan de reestructuración. Por lo demás, es necesario que conste en instrumento público, es decir, hay que ir al notario, debe constar quienes lo suscriben y debe incluirse también la certificación expedida por el experto en reestructuración, si es que está nombrado, y en otro caso, pues de auditor, acerca de la suficiencia de las mayorías exigidas para aprobar el plan. Vamos con la aprobación del plan. Antes de entrar, me parece importante, hablando del contenido, aunque has expuesto el contenido, lógicamente, lo que se Alfonso, incluye. te voy a interrumpir un segundo nada más para decir algo que creo que puedes aprovechar tú también para comentarlo. Y es, en estas jornadas de formación que ya apuntó Alfonso, para ustedes, para el turno
de actuación profesional es muy importante. Parece mentira, pero un único artículo como ese 633 les puede dar mucho juego de cómo redactar y ver ejemplos de planes de reestructuración ya redactados y sobre todo de los defectuosos, de aquellos que presentan defectos que luego son subsanables o no, y eso es muy importante para una mejor comprensión práctica. Eso, Alfonso, ahora tienes la... Sí, precisamente eso iba a consultarle. El artículo 633, en el apartado 9 y 10, parece que es donde habla del plan de viabilidad, ¿no? Es decir, las medidas de reestructuración y la exposición de las condiciones necesarias para el éxito de la reestructuración. Es decir, al final, el justificar que esa empresa es viable, porque sin viabilidad pues no parece razonable ir a un plan de reestructuración, sino más bien a una liquidación, independientemente de los planes de reestructuración con venta a unidad productiva, que puede ser otro capítulo a tratar, ¿eh? Mi pregunta era, aunque quizás la va a tratar en lo que son las impugnaciones de la homologación de los planes de reestructuración, ¿es causa de impugnación el que un acreedor considere que el plan de viabilidad que se acompaña al plan de reestructuración no se justifica de una manera, diríamos, aceptable? Es decir, que se ponen dudas en ese documento, que como muchas veces se dice que el papel lo aguanta todo, y que cuando hay un profesional que actúa como asesor de la compañía en reestructuración, presenta un documento allí que lo que dice es que con una serie de medidas organizativas y operativas, aquello va a cambiar la tendencia de un EBITDA negativo y se va a convertir en positivo, por lo tanto es viable, ya se verá luego la valoración que se haga de la empresa en funcionamiento, que seguramente, si tenemos en cuenta ese plan de viabilidad, saldrá una valoración positiva. Es decir, al final la parte económica en un plan de reestructuración yo creo que tiene su importancia. Por eso el plan de viabilidad que debe de acompañarse a un plan de reestructuración no solo que debe hacerse sin hacer trastadas, es decir, no pensando que el papel lo aguanta todo, sino que estamos ante un documento crucial para que los acreedores entiendan que lo que se les pide está bien justificado, y dos, que es posible que con ese plan los acreedores estén en una mejor situación que una liquidación concursal. La pregunta era tan sencilla como si ese plan de viabilidad que se acompaña al plan de reestructuración puede ser luego posteriormente un motivo de impugnación por parte de los acreedores, y dos, ¿quién defendería en esa impugnación ese plan de viabilidad? Porque ese plan de viabilidad no lo hace el experto en reestructuración, lo hace el asesor, o el deudor, que presenta con la ayuda de un asesor, lo presenta al deudor. ¿Tendría que nombrar un perito externo para defenderse en que aquello es viable como allí se puso? Bueno, primera cuestión, sí, es posible la impugnación de un plan por poner en tela de juicio o en entredicho el plan de viabilidad que lo acompaña. De hecho, eso ha ocurrido en el caso de Celsa. Es decir, el plan de viabilidad que se propone, hay un grupo de acreedores que lo impugna, pero lo impugna ya en la formación de clases previamente, como base para decir que no estaba bien hecha, y posteriormente en el plan de reestructuración. Luego sí es posible. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se articula en la práctica esto? Hay que matizar. Lo que acaba de decir Alfonso, dice, claro, es que el plan de viabilidad no lo presenta el experto. No es del todo cierto. Sí puede presentarlo el experto. Es decir, cabe la posibilidad de que el deudor solicite o los acreedores soliciten el nombramiento, no es lo habitual, el nombramiento por el juez del experto en reestructuración, en cuyo caso el plan de reestructuración es elaborado por el... De hecho, tenemos un ejemplo, Duro Felguera. Duro Felguera, cuando solicita la segunda prórroga, al mismo tiempo, aunque en escrito aparte, pide el nombramiento de un reestructurador, de un experto en reestructuración, correcto. No hay plan de reestructuración todavía. Estamos en la comunicación y el plan de reestructuración lo va a hacer el experto.
Es decir, que cabe esa posibilidad de que el deudor no lo presenta por sí mismo, sino que es el experto el que tiene que presentarlo. Y cabe también otra posibilidad, que fue lo que ocurrió en Celsa, de que los acreedores pidan al juez el nombramiento de un experto. Es decir, ni siquiera lo propongan. Con lo cual, el experto va de la mano del juez y tiene que plantear el plan de reestructuración. Cuando es el experto en reestructuración quien elabora el plan, por supuesto, cualquier acreedor, cualquier afectado, cualquier interesado puede impugnarlo, pero para ello no basta decir que este plan de viabilidad que contiene el plan de reestructuración pues no es acorde con la realidad, es sumamente ficticio, no, tiene que estar amparado en criterios técnicos, en criterios económicos principalmente, con lo cual sí es necesaria la intervención de un perito. Pero además, fíjense, yo es que recuerdo que fue el catedrático de Derecho Mercantil Machado uno de los peritos que intervino en el caso de Celsa con un grupo de economistas detrás. Es decir, cuidado que estamos hablando, porque pensamos que a veces el tema de la reestructuración empresarial, de la comunicación del acuerdo de apertura de negociaciones con los acreedores, es algo judicial y no es cierto, no es cierto. Se puede desarrollar de forma ajena al juzgado y presentarlo nada más que para su homologación final, siempre y cuando conste en escritura pública y además se hayan obtenido las mayorías. Y eso significa que como caldo de cultivo para la actuación profesional de ustedes, el turno de actuación profesional, no se centren tanto en el órgano judicial para que el órgano judicial conozca de la existencia de un directorio, de un listado de profesionales. No, no. Yo iría más a cámaras de comercio, iría más al conocimiento por parte de los propios empresarios, es decir, canalizar las actuaciones de publicidad y marketing, por decirlo de alguna manera, hacia las empresas, no hacia el órgano judicial, porque el órgano judicial normalmente se encuentra con el plato precocinado y servido. En ocasiones cuando solo tiene que dictar la autohomologación o no, y en ocasiones cuando se discute todo el plan de reestructuración porque ya viene de la mano de un experto en reestructuración, que normalmente es propuesto por el deudor o por los acreedores que presentan la propuesta del plan. Entonces, sí es necesario darle un sustento, una cobertura técnica a lo que se dice, ¿no? Si no, porque va a haber una impugnación, va a haber un verdadero litigio, es el incidente concursal, que parece que es como un cajón desastre que aglutina pues, todos los procedimientos que se susciten en el ámbito concursal, pero es que luego son verdaderos procedimientos judiciales. Es decir, un incidente concursal parece como muy sencillo, pero no es tan sencillo y admite, por el traslado de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todos los medios de defensa y de ataque que las partes quieran proponer. Por tanto, la pericial ahí va a ser más que necesaria. Bueno, ¿alguna pregunta más de los asistentes? Continuamos. Veo que yo he puesto un anuncio en el chat de que animo a los asistentes a realizar preguntas, pero de momento yo creo que continuamos. Además, faltan 25 minutos para las 11 Sí. y queda mucha materia. Sí. Hay mucha materia, pero claro, yo sé que es muy difícil. Y además, cuando inicialmente habíamos previsto esta jornada formativa, y lo hemos ampliado a 1 hora y media y ya veo que la hora nos la hemos comido inmediatamente y todavía nos falta la aprobación, la homologación y todo el experto en reestructuración. Pero vamos entonces con la aprobación. Muy sencillo. La propuesta del plan de reestructuración se tiene que presentar por escrito, debe comunicarse a todos los acreedores, evidentemente que tengan créditos que puedan resultar afectados y tienen que estar perfectamente relacionados. Luego, todos los acreedores que tengan créditos que puedan resultar afectados por el plan tienen derecho de voto y, prescindiendo de todo lo que es la formación de clases, que ya es un mundo en sí, decir que el plan de reestructuración requiere para su aprobación la aprobación por la mayoría de clases de créditos que hubiesen sido afectados y que al final supongan más de 2/3 partes del pasivo que corresponda a esa clase. Por tanto, si hay 5 clases,
tienen que aprobarse por una mayoría de clases, pero dentro de cada clase tiene que aprobarse por más de 2/3 partes del pasivo que corresponda a esa clase. Y ahí es donde ya se juega, es un poco como el Tetris, vamos encajando a ver que, cumpliendo con los requisitos que nos establece la ley, podemos ir creando varias clases uniformes entre sí, pero que nos permitan luego alcanzar una mayoría de clases, que ahí está la trampa. Y en el caso de que la clase estuviese formada por créditos con garantía real, ahí el plan de reestructuración exige que hayan votado a favor para aprobar el plan 3/4 partes del importe del pasivo, por tanto, más que en la aprobación ordinaria de las 2/3 partes que corresponda a esa clase de acreedores con garantía real. Vamos con la homologación. El procedimiento de homologación es necesario. Es necesario porque pensamos que es facultativo. En todo caso, oye, lo presentamos en el juzgado si queremos, y si no, va a surtir efectos. Sí, cuidado, esto tiene un problema, y es que cuando se pretendan extender los efectos a acreedores o a clases de acreedores que no hubiesen votado a favor del plan, o a los socios de la persona jurídica que hubiese presentado el plan y que no hubieran votado a favor del mismo, si queremos el arrastre y queremos que les afecten, hay que ir a la homologación. Por tanto, ya no es facultativo. O cuando se pretenda también la resolución de contratos en interés de la reestructuración. Lo tiene que acordar el juez, y para que surta efectos para terceros que estén afectados por ese contrato, que va a resolverse, evidentemente tiene que homologarse judicialmente. Y también, sobre todo, cuando se pretenda proteger la financiación interina y la nueva financiación que prevea el plan. Eso es fundamental. Esa protección tiene que venir dada por la previa homologación judicial. ¿Cuándo podemos ir a la homologación? Pues cuando se esté en situación de probabilidad de insolvencia o en insolvencia inminente. Cuando el deudor esté en situación de insolvencia actual, sí es posible homologar el plan, pero siempre y cuando no haya sido admitida a trámite una previa solicitud de concurso necesario. Si eso es así, no habría ningún problema. En cualquier tipo de insolvencia sería posible. Bien, ¿quién tiene que presentar la homologación? Bueno, si es una persona física, el deudor, pues lo tiene que presentar este. Si el deudor es una persona jurídica, se requiere para la solicitud de homologación del plan de reestructuración que haya sido aprobado por los socios que sean legalmente responsables de las deudas sociales. En definitiva, por los socios que a su vez sean administradores de la sociedad. Y si esos socios no existen y el plan pues, contiene medidas que pueden afectar y que en todo caso requieran del acuerdo de la Junta de Socios, podrá homologarse todavía el plan de reestructuración, aunque no sea aprobado por los socios, y siempre que la sociedad se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente, no en situación de insolvencia probable. ¿Quién es competente para homologar el plan de reestructuración? El juez de lo mercantil, desde el punto de vista de la competencia objetiva, y concretamente el juez de lo mercantil que sea competente para declarar el concurso del deudor. Si ya, imaginémonos que es en Bilbao y ya hubiera un juez que hubiese acordado la apertura del procedimiento de comunicación de inicio de negociaciones, entonces la competencia le corresponderá a él. ¿Ve? Es decir, desde el momento en el que acuerda ese procedimiento, continúa con la competencia para después homologar el plan de reestructuración. ¿Quién puede solicitar la homologación? El deudor o cualquier acreedor que lo haya suscrito, debe ir siempre con firma de abogado y procurador. Una vez que se presenta, el juez debe dictar una providencia admitiéndola a trámite, justificando los motivos de su competencia objetiva, de por qué lo aprueba o de por qué la admite a trámite, y con una particularidad, también cabe la posibilidad de subsanación de defectos, es decir, cuando alguno de los elementos que necesariamente tienen que venir especificados en el plan de reestructuración y que se señalan en el artículo 633 y carece de ellos, por ejemplo, la relación de acreedores
o el detalle de los contratos que van a resultar afectados por una posible resolución contractual, es necesario hacerlo constar. Y si el juez advierte que no se da cumplimiento a ello, concederá un plazo para su subsanación, que en este caso no viene contemplado en la ley el plazo, pero que ordinariamente el plazo será de 3 días, que es el que con carácter general se prevé para las declaraciones de concurso, o de 5 días con carácter general en la ley de enjuiciamiento civil. Esa providencia, admitiendo a trámite, se publica en el registro público concursal, y una vez que se cumplen los requisitos legalmente establecidos, pues el juez dictará un auto de homologación, homologando el plan de reestructuración, que debe dictar en el plazo de los 15 días siguientes a la publicación de la providencia de admisión a trámite de la solicitud en el registro público concursal. En el auto de homologación, el juez debe identificar a los acreedores con garantía real que hayan votado en contra del plan y que pertenezcan a una clase que no lo haya aprobado, para salvar su legitimación ulterior para después poder impugnar el auto de homologación, impugnar el plan de reestructuración que haya sido homologado judicialmente. El auto de homologación se publica también en el registro público concursal. Una vez homologado, evidentemente, supone que todos los créditos afectados van a verse, valga la redundancia, afectados o implicados en ese plan de reestructuración, el propio deudor y, si fuera sociedad, también sus socios, aunque el auto no sea firme. Y también los titulares de garantías reales desde el momento en el que se publique el auto de homologación en el registro público concursal, tienen el plazo de 1 mes para instar la realización de los bienes o derechos gravados con la garantía real, siempre y cuando voten en contra del plan de reestructuración. Es decir, pueden ir a una ejecución porque han votado en contra, tienen 1 mes para hacerlo, o incluso, una situación muy curiosa esta, cabe la posibilidad de que el plan prevea la sustitución del derecho de opción, de ejecutar o no, por un cobro en efectivo en un plazo no superior a 120 días de la parte del crédito que esté cubierta por el valor de la garantía. Esto a mí hasta el momento no me ha presentado ningún problema, pero cuando haya socios disidentes o acreedores con garantía real que voten en contra del plan de reestructuración, van a tener un mecanismo muy importante de convertir esa garantía real en dinero en efectivo mediante la ejecución, pero para eso recordemos que tienen un plazo de 1 mes desde la publicación en el registro público concursal del auto de homologación. Vamos a la impugnación. Bueno, la impugnación, una cuestión importante, porque pensamos que la impugnación es ante el propio órgano judicial que ha dictado el auto de homologación, es decir, ante el juzgado mercantil, y no, se tiene que impugnar ante la audiencia provincial en el plazo de 15 días, de los 15 días siguientes a la fecha de publicación del auto de homologación en el registro público concursal. La legitimación corresponde a los titulares de los créditos que estén afectados y que no hayan votado a favor. Por tanto, es necesario salvar el voto diciendo he votado en contra y que tenga constancia en el juzgado de quienes han votado en contra. Porque quien ha votado a favor pierde la legitimación para impugnar el auto de homologación. No quiero extenderme mucho en el tema de la impugnación. La impugnación puede afectar algún elemento particular del plan de reestructuración. Por ejemplo, pueden impugnarse la resolución de los contratos y no impugnar el plan de reestructuración en sí. ¿Me explico? Las impugnaciones pueden ser parciales, en el sentido de que afecten a alguna parte concreta del plan de reestructuración, siempre y cuando se haya votado en contra, repito, pero no tiene por qué afectar a la totalidad del plan de reestructuración. En cuyo caso, el litigio se circunscribe a ese ámbito concreto. Ya si me dicen que la afectación o la impugnación es del plan de viabilidad, evidentemente va a afectar a todo el plan de reestructuración. Pero la impugnación de la resolución de contratos puede no afectar a otros elementos de medidas, por ejemplo,
de reestructuración y no oponerse a esas medidas, nadie, y dejarlas como válidas. Y sin embargo, discutir sobre si el contrato o los contratos han de resolverse o no, en cuyo caso la legitimación, evidentemente, va a ser para aquellos que tengan derechos que resulten afectados de esa resolución contractual. La tramitación es sencilla, es decir, una vez que se formula en plazo la impugnación, el letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto, lo admite a trámite, lo comunica al órgano jurisdiccional, es decir, al juzgado de lo mercantil que dictó el auto impugnado, se comunica a las partes la impugnación, se da traslado de las impugnaciones presentadas, si es que son varias, al deudor y a los acreedores que se hayan adherido al plan de reestructuración, porque son quienes van a defender el plan de reestructuración y pueden estos oponerse a la impugnación en un plazo de 15 días y después se dicta sentencia. Sentencia por la audiencia provincial en el plazo de 30 días a aquel en el que hubiese finalizado el plazo de tramitación del incidente. No es habitual porque la ley no lo prevé, es decir, no prevé que haya vista, pero como la tramitación de la impugnación es la propia de un incidente concursal, nada impide que las partes puedan ir a una vista y en esa vista formalizar, por ejemplo, el trámite de alegaciones o observaciones al informe pericial que sirva de base o de sustento a la impugnación del plan de reestructuración. Y la sentencia tiene que ser publicada en el registro público concursal, produce todos sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el registro público concursal. Quiero decir que no cabe suspensión o aplazamiento y, sobre todo, lo que es más importante, esto se tramita y se mata en la audiencia provincial. No cabe recurso alguno. Esto no llega al Tribunal Supremo. ¿Por qué? Fíjense, uno de los puntos básicos de la nueva directiva de insolvencia es la agilidad en la tramitación de los procedimientos y en especial de los preconcursales. Es decir, si estamos con el cronómetro en la mano, con la idea de salvar a una empresa, lo que no podemos hacer es extender los plazos, ni tampoco conceder recursos. Y esto a mí me genera, además de cierta inseguridad jurídica, me genera muchas dudas de que no suponga una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Porque que no puedan revisarse resoluciones por razón de la premura de tiempo es a lo mejor conculcatorio del derecho a la tutela judicial efectiva. En el mismamente lo que la ley dice, por ejemplo, en el ámbito, retrotrayendo el tema a la prórroga de la comunicación de la apertura de negociaciones, si el juez decide no prorrogar, contra la decisión del juez no cabe recurso alguno, es firme. Y si decide prorrogar, cabe recurso de reposición. Y eso es tremendo, eso es también otro argumento a favor de conceder la prórroga. Porque si concedes la prórroga, en principio no dañas a nadie. Y si alguien se considera perjudicado, te va a exponer los motivos en un recurso de reposición. Mientras que si no la concedes, a lo mejor causas un perjuicio a todos, acreedores y deudor. Y además, el legislador les cierra la boca. Y esto ocurre lo mismo aquí. Es decir, se dilucida todo ante la audiencia provincial. En el tema de la protección en caso de concurso para la financiación interina, la nueva financiación, con el novedoso artículo 665, y también la imposibilidad del ejercicio de acciones rescisorias cuando el plan de reestructuración hubiese sido homologado y hubiese sido, los créditos afectados por el plan de reestructuración aprobado supongan más de, o al menos, mejor dicho, un 51% del pasivo total, lo que significa que ahí no cabe la posibilidad de que se rescindan. Lo que significa, en su contrario, aunque la ley no lo diga, que si no alcanzan ese 51%, sí cabe la posibilidad de que los créditos afectados por un plan de reestructuración puedan ser afectados por acciones rescisorias. Un breve apunte del incumplimiento.
que desgraciadamente, fíjese, el único caso que yo he tenido, que es el de Cárnicas Icor, después de elaborarse el listado de acreedores, de ser aprobado por sentencia que no admitía recurso y por tanto era firme, de presentarse la propuesta del plan, votarse y aprobarse y homologarse judicialmente, nos encontramos con que finalmente no se ha cumplido y eso significa que la empresa cayó en liquidación inmediatamente. Entonces, la consecuencia del incumplimiento, evidentemente, es, primero, que si se ha incumplido porque no se ha abonado cualquiera de los plazos de amortización de la deuda, especialmente en el caso de los créditos de derecho público, cuando hayan tenido pues, un fraccionamiento o un aplazamiento con un arreglo a la legislación tributaria o de seguridad social, esto ya no es viable, es decir, no cabe la posibilidad de aplicar la teoría del retrovisor. Si el incumplimiento del plan tiene como causa la insolvencia, evidentemente cualquier persona está legitimada para solicitar la declaración de concurso. Esa es la consecuencia. Y ahora vamos con el experto en reestructuración. Hemos dicho ya alguna cuestión, bueno, Alfonso, igual... Sí, sí, hay un aspecto que seguramente si hubiéramos tenido más tiempo hubieras entrado en él y es en el caso de incumplimiento del plan, cómo quedan los créditos afectados, es decir, ¿quedan novados o conforme al propio plan y si se pone la coletilla de que en el caso de incumplimiento los créditos vuelven a tener su condición original, en quitas, en esperas, etcétera, etcétera? Sí, yo la experiencia que tengo de ese único concurso previamente empresa en plan de reestructuración que fue Cárnicas Icor es que se retrotrae todo al momento previo a la presentación del plan de reestructuración. Por tanto, la situación de la empresa es verdad que luego requiere una foto fija en cada momento. En el momento inicial, cuando se presenta el plan, y en el momento en el que el plan resulta incumplido. Si se incumple por insolvencia, hay que ver, claro, si hay créditos que han sido abonados, al menos parcialmente, evidentemente quedarán en el concurso con la situación que tuvieran al tiempo del incumplimiento. Pero normalmente lo que suele ocurrir en la práctica es que el incumplimiento es muy cercano en el tiempo a la fecha de su homologación. No suelen aguantar mucho tiempo porque hay unos defectos, yo creo que inherentes al propio plan de viabilidad que lo debilitan y que por mucha voluntad que se haya querido poner, pues no ha sido posible salvarlo. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos fotos fijas que digo, la de la situación de los créditos al tiempo de la presentación del plan de reestructuración y al tiempo de su incumplimiento. Si ha habido alguna modificación, evidentemente las modificaciones tienen que prevalecer, la situación del crédito al tiempo del incumplimiento, pero las condiciones, me explico, las quitas, las esperas que se hayan podido otorgar, esas se anulan completamente. ¿Vale? Lo decía por lo he oído en otras, ya sé que es un tema más jurídico que otra cosa, pero en el fondo en las que participamos como asesores también nos tiene que preocupar estas cosas, que son los efectos en caso de incumplimiento. El 671 viene a decir que una vez homologado no podrá pedir la resolución del plan de reestructuración por incumplimiento ni la desaparición de los efectos extintivos o novatorios de los créditos afectados, salvo que en el propio plan prevea otra cosa. Es decir, que si en el plan propio que se homologa y que se aprueba no pone que en el caso de incumplimiento los créditos vuelven a su origen, en el caso de incumplimiento y concurso los créditos quedarán afectados y si se ha hecho una quita del 50% en el concurso tienen el 50% de crédito. Esto es lo que parece, o lo he entendido yo, y que se ha tratado en algunas jornadas sobre que hay que poner o hay que prever en el plan esta otra cosa, y es que en caso de incumplimiento y concurso los efectos novatorios quedan sin efecto. Sí, sí, sí. Es decir, es una duda que a mí me parece de película, porque lógicamente se ocurre cualquier trastada de cara
a ir a un concurso y después de no haber aprobado un plan, aprobar un convenio dentro de un concurso, porque si en el plan se prevé 50% y luego me voy al concurso y pido otro 50%, pues en el fondo me quedo con un 25% del pasivo. Dicho Correcto, correcto. burdamente, porque las cosas no son tan Sí, sí, sencillas. son más es muy buen ejemplo, Alfonso, es muy buen ejemplo. En realidad el 671 primero viene a defender eso, que salvo que en el propio plan se establezca un efecto diferente, en principio hay que estar a la foto del final, a la del incumplimiento, ¿vale? Pero, claro, es muy difícil, salvo por ignorancia, que los acreedores te admitan eso. lógico, lógico. Es decir, que un acreedor admita que yo admito una quita del 50 y después de admitir la quita del 50 se incumple el plan de reestructuración y yo ya lo que puedo reclamar en el seno del concurso es solo el 50 porque el otro lo he perdido. Y si luego me van a un convenio y me piden una reducción del 50, al final me quedo con el 25% de mi crédito como posible crédito a satisfacer en el concurso. Mientras que sí se incluye en el plan de reestructuración pues la previsión de que efectivamente se tengan los efectos no novatorios o los efectos no extintivos iniciales, evidentemente el crédito queda como estaba al principio. Pero bueno, No, yo de fíjate, momento... fíjate que no ya por una segunda opción de pedir a los acreedores esa nueva confianza de que vuelvan a votar otro 50%, Ya, yéndonos a extremos más imaginativos, en una liquidación concursal posterior. ¿A quién se le paga? ¿Cuánto se le ya, paga? Es decir, si se le paga con los efectos novatorios, están reduciendo su capacidad de cobro en la liquidación a un 50%. En el caso de que el plan hubiera ido por problemas de quién está en el dinero y cuánto dinero hay para repartir, y has hecho una quita excesiva y en un concurso consecutivo por incumplimiento, pues lógicamente el reparto es muy diferente a que haya efectos novatorios o no novatorios, ¿no? Digo yo. sí, Bueno, en todo caso, como seguro que vamos a tener más ocasiones de concretar temas para el futuro, este puede ser uno interesante. Sí, continúa, por favor. Sí, sí, Rafael. no, vamos a dar ya una pincelada final al experto en reestructuración y como introducción decir que hoy en día que estamos discutiendo sobre la reforma del Estatuto de la Administración Concursal con ese proyectado reglamento, resulta que, además de que ya llega tarde, evidentemente ya no sé si será ni siquiera necesario, estamos con una nueva figura que es hacia la que apunta el derecho concursal actual, que es más bien el derecho preconcursal, que es el del experto en la reestructuración, y que va a exigir también la formalización de una normativa específica desarrollada reglamentariamente para su estatuto, para la previsión de su estatuto, ¿no? De momento, las normas que tenemos son las que hacen referencia a su nombramiento, a incompatibilidades y prohibiciones y a la función que cumple, ¿no? En cuanto al nombramiento, ya lo hemos dicho, el nombramiento procede a instancia o solicitud del deudor, de los acreedores que representen más del 50% del pasivo que en el momento de la solicitud pudiera resultar afectado por el plan de reestructuración. También, ante situaciones de suspensión general de ejecuciones singulares o de prórroga de esa suspensión, el deudor puede pedirlo salvaguardar el interés de los afectados por la suspensión. También el deudor o cualquiera que esté legitimado para la homologación judicial de un plan de reestructuración cuyos efectos se extiendan a una clase concreta de acreedores o a los socios que no hubiesen votado a favor del plan. Es decir, también estos tienen la posibilidad de que se dirijan al juez y éste nombre un experto en reestructuración. La solicitud es muy sencilla, es un escrito razonando que el experto reúne las condiciones necesarias para el ejercicio del cargo, debe contener la aceptación, si no es un defecto subsanable, se puede requerir al experto que aporte la aceptación de su nombramiento y aportar la póliza del seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente que tenga vigente para que éste pueda, y esta también es el último de los preceptos de la ley que regula la responsabilidad civil del
del experto en la reestructuración, en el sentido de que éste debe responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al deudor o a los acreedores por la infracción de sus deberes que vienen establecidos en la propia ley, deber de diligencia propia de un profesional especializado en materia de reestructuraciones, y los deberes de, más que deberes, yo diría que garantías de actuación, que son de independencia y a su vez imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, tanto respecto del deudor como respecto de los acreedores. La función principal que cumple es la de asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración del plan de reestructuración, y luego queda a disposición del juez para que presente los informes que sean previstos en la ley o aquellos que le pueda pedir el juez, considerándolos como necesarios o como convenientes para la reestructuración. Por lo demás, indicar que quién puede ser nombrado experto en reestructuración. Evidentemente, por eso digo que es necesario el desarrollo del estatuto del experto en la reestructuración, debe exigírseles una formación. Pero una formación no solo inicial, sino también una formación continuada. El experto en reestructuración, y además de dar cumplimiento a ese régimen de incompatibilidades, de manera que no pueden ser expertos en reestructuración aquellos profesionales que hayan venido prestando servicios en los 2 últimos años con el deudor o con personas especialmente relacionadas con el deudor, salvo que los servicios que prestase fuesen precisamente como consecuencia de haber sido nombrado como experto en una reestructuración previa. Ahí no tendría el régimen de incompatibilidades activo. Y por lo demás, les aplican el régimen de incompatibilidades propios de los auditores de cuentas en relación con el deudor y con las personas especialmente relacionadas con el deudor. Yo creo que se tiene que ir incluso más allá, porque creo que a un experto en reestructuración, con el régimen de incompatibilidades y prohibiciones que tenemos hoy para los administradores concursales y prestando una función, no digo idéntica, pero sí similar en cuanto a la asistencia al juez, también evidentemente sería de aplicación analógicamente ese régimen de incompatibilidades y prohibiciones propio de los administradores concursales. Pero yo, para finalizar mi intervención, porque ya veo que estamos incluso ya fuera de tiempo, y darles la posibilidad de que puedan hacer alguna pregunta, les digo que el futuro del derecho concursal y más concretamente el preconcursal está aquí. El legislador comunitario y el nacional van encaminados a que los concursos sean liquidativos, que no exista concursos. Tenemos ahí la figura del concurso sin masa, tenemos los concursos de microempresas, tenemos la potenciación a través de los planes de reestructuración del derecho preconcursal, y no suprime el convenio dentro del concurso. Es decir, aunque se alteren las reglas del juego de manera que sea la liquidación lo primero y no el convenio, los mecanismos existentes antes de la reforma de la Ley 16/2022 en el ámbito concursal a través del convenio y de la propuesta anticipada de convenio, los tenemos trasladados a la fase preconcursal y potenciados con posibilidades en la formación de clases de un mayor arrastre. No sé si tenemos alguna pregunta, pero sí que estoy muy agradecido. Reitero nuevamente mi agradecimiento al turno de actuación profesional, a Alfonso y a Nerea, por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Yo prefiero las participaciones o intervenciones presenciales porque creo que enriquecen mucho más. Esta formación online permite una mayor comodidad tanto en el emisor como en el receptor de la formación, incluso información. Pero yo insistía también al principio a Nerea que esta es una jornada que quizá más informativa que formativa. La mensuales en las que se profundiza aún más en cada uno de los aspectos que de forma somera o casi meramente enunciativa hemos visto en el día de hoy. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Nerea, y muchas gracias a los 23 participantes que aquí tengo espero haber despertado en ustedes el interés necesario para tenerles ahí durante 1 hora y media.
Bueno, por supuesto, el agradecimiento, Rafael, es nuestro, es desde el turno de atención profesional, de la Comisión de Control y, lógicamente, de los asistentes del esfuerzo que has realizado para poder hacer un repaso tan completo y a veces, aunque superficial, porque, lógicamente, esto es una primera iniciativa en esta formación que consideramos dentro del turno que va a ser necesario ampliar en futuras jornadas. También opino igual que tú que la formación presencial es mejor que la telemática, pero bueno, la modernidad y los efectos del COVID nos han llevado no solo a una crisis, sino también a la utilización de estos medios de comunicación modernos que ahorran tiempo y ahorran costes también por otro lado. En todo caso, de verdad que te agradecemos el esfuerzo. Vamos a programar, y esto lo digo para los asistentes y el resto de profesionales que pertenecemos al turno de atención profesional, vamos a programar una serie de sesiones donde ampliaremos muchos de los aspectos que hoy se han comentado, no solo que he resaltado yo, sino expresamente de los que han dejado yo creo que ofreciendo las dudas que genera un aspecto que yo creo que es primordial y es la formación de clases, que esto es lo que ha cambiado Sí, completamente las reglas del sí, sí. juego, de lo que anteriormente venía a ser las mayorías normales de un convenio y aquí ya en este Tetris, como lo has denominado, ahora hay que ser muy imaginativo, pero también hay que saber dónde están los límites que la ley propone para esa formación de clases. Te invitaremos, como es natural, a futuras jornadas desde el turno y nada más. Agradecido de Muchas, verdad y a todos los asistentes idénticamente. Gracias. muchas gracias. Adiós. Hola.